Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que no se contaminen con la idolatría, que no coman sangre ni animales estrangulados, que se abstengan de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto. Salud. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despierta, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido,
Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Queridos hermanos en Cristo, en el himno de exaltación que dio inicio al tiempo de Pascua, en la vigilia de Pascua, leemos: el poder santificador de esta noche disipa la maldad, lava la falsedad, restaura la inocencia a los caídos y la alegría a los que lloran, marchita el odio, fomenta la concordia y hace caer a los poderosos. Nuestro Señor, crucificado y resucitado, sigue con nosotros el día de hoy y vemos un ejemplo del poder de su resurrección en las dos lecturas de hoy. En la primera lectura, como saben, durante el tiempo de Pascua, casi siempre usamos los Hechos de los Apóstoles, pues lo que estamos examinando es la forma en que nuestro Señor resucitado obra a través de su cuerpo la Iglesia aquí en la tierra y en especial en la fundación de nuestra Iglesia. Todas las diferentes maneras en que la Iglesia lentamente se volvió consciente de que era la culminación final de la comunidad de Israel y por lo tanto era la verdadera culminación aquí en la tierra como prometida de Cristo, de lo que eran esas características. En las lecturas de los últimos días hemos estado examinando la primera gran discordia que ocurrió en la Iglesia sobre la cuestión de las observaciones judías, en especial la circuncisión, si es que los cristianos tenían que someterse a los mandamientos del Antiguo Testamento sobre la circuncisión. Y el primer concilio de Jerusalén y su esfuerzo por conversar y lograr la concordia de la discordia sobre este tema. Hoy en la primera lectura tenemos la primera gran epístola apostólica que produjo la Iglesia como resultado de estas pláticas y las advertencias de San Pedro y Santiago. Esta primera carta apostólica primero se le envía a la Iglesia en Antioquía en nombre de los apóstoles y los presbíteros, a pesar que la discusión tal vez involucraba más que estos miembros. En esta carta tenemos la expresión de lo que causó esta discordia y los representantes de los apóstoles que lo leen con la siguiente frase: es la decisión del Espíritu Santo de nosotros, que sigue siendo usada en los concilios de la Iglesia para demostrar el hecho de que el Espíritu Santo obra a través del concilio eclesiástico y guía el concilio de forma infalible, no solo en doctrina, sino también en disciplina. Después de la admonición de Santiago, la Iglesia en Antioquía, especialmente la Iglesia, está muy influenciada por los mandamientos judíos. Han de cumplir con 4 observaciones judías, no porque la ley antigua esté con nosotros aún, sino para evitar el escándalo y la discordia entre los judíos que se habían convertido. Y curiosamente, estas 4 cosas que se exigen eran los requisitos que los rabinos exigían que los gentiles tenían que cumplir cuando entraban al territorio judío. Así que los apóstoles le dan la vuelta a esto y dicen: bueno, si ustedes son la Iglesia, en lugar de escandalizar y que la gente esté discutiendo, y ustedes saben cuán difícil puede ser esto, se puede discutir sobre cualquier tema, que eviten la discordia, que es lo mejor que pueden hacer. No obstante, afirman el hecho de que, como dice San Pablo, el derecho de la circuncisión el rito de circuncisión ya no tiene efecto en la Nueva Israel, en la Iglesia Católica. ¿Y por qué es esto? Para entender esto tenemos que entender cómo la nueva ley cumple la ley antigua
y el lugar de la ley antigua en la revelación. La raza humana, después del pecado original, deambuló durante siglos en ignorancia y oscuridad. Teníamos la ley natural para guiarnos en razón, pero por el pecado original la razón estaba enturbiada en nosotros. No que no podíamos conocer la verdad, por supuesto que podíamos. Algunas personas, a través de observación larga y aguda de la naturaleza humana, pudo descubrir incluso los 10 mandamientos. Pero algunas personas no hubieran entendido esto. De hecho, los legisladores eran tan preciados entre los gentiles que eran divinizados cuando podían producir un código de ley. Así que, primero que nada, para curar la oscuridad e ignorancia de la raza humana, Dios nos dio los mandamientos en el monte Sinaí. It was a holy commonwealth, what Vatican II, the term they use, a people of God. La manera que el Vaticano le llama es somos un pueblo de Dios, en donde Dios es la autoridad principal. Por eso es que si recuerdan, cuando el reino de Israel quería un rey, los profetas estuvieron advirtieron siempre acerca de la dificultad de tener rey. Queremos ser como todos los demás. Bueno, no pueden ser como todos los demás porque Dios es el regidor principal de esta comunidad. La ley era buena y enseñaba lo correcto y tenía ciertas prácticas sagradas. Pero estos sacramentos, lo que llamamos sacramentos, pero estos sacramentos no comunicaban gracia. Eran una señal del deseo de gracia porque la ley iluminaba nuestras mentes, pero no nos daba el amor del Espíritu Santo en sí, lo cual era necesario para cumplir la ley. En otras palabras, los sacramentos del Antiguo Testamento por sí solos no comunicaban gracia, sino que preparaban al receptor al hacer lo que espere con anhelo al Mesías, quien traería la gracia para que sea un pueblo santo. En la carta de San Pablo a los Hebreos se enumera a todos los pueblos y muchos otros quienes eran santos bajo el Antiguo Testamento, pero esto era porque tenían fe en el futuro Mesías. La ley en sí, según San Pablo, mata por sí misma, ¿es mala? No. Mata porque tiene un defecto básico. Fue dada a un pueblo que no era maduro en su vida espiritual, quienes eran materialistas y gradualmente Dios reveló cómo sería el Mesías hasta que llegó Cristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos y luego envió el Espíritu Santo como el Salvador resucitado de su iglesia, todo cambió totalmente porque el Nuevo Testamento no es principalmente ley escrita como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba escrito en tablas de piedra. La nueva ley de Cristo es principalmente, no exclusivamente, principalmente el Espíritu Santo que vive en los corazones de los cristianos santos. En el Evangelio de hoy, acabamos de leer el Evangelio sobre la vid y los sarmientos. La iglesia nueva es como los sarmientos de la vid. Cristo que resucita de entre los muertos y asciende a los cielos a través del sacramento del Nuevo Testamento, el que comunica la gracia porque está conectado al cuerpo de Cristo, envió al Espíritu Santo para vivir en nuestras almas. Y por cada uno de nosotros tiene una providencia especial. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. ¿Por qué nos elige Cristo? Efesios dice que elige antes de la fundación del mundo. Utilizamos ese texto a menudo para fiestas como la Inmaculada Concepción, para hablar acerca de la divina elección de Dios de haber elegido a María. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. Pero tenemos que permitir que eso entre a nuestras almas. Y para hacer eso tenemos que recordar que la nueva ley de Cristo es principalmente una ley espiritual. No tiene obras vinculadas con Él, sí, pero esas obras son positivas para que nosotros recibamos la gracia, los 7 sacramentos, o tienen que ver con llevar a cabo la gracia, lo cual Juan invoca hoy en el Evangelio. ¿Cómo sé yo que
la misericordia divina fluye a través de mí. Yo amo a otro como Cristo lo hace. ¿Y eso de qué forma está involucrado? Involucra sentimientos bonitos, involucra que la gente diga yo amo a Cristo, pero no tengo que verdaderamente hacer nada. Cosas que la iglesia me pida, yo no deba tener relaciones premaritales o cosas así. Yo amo a Cristo, soy buen cristiano, pero no importa las cosas que yo haga. Pero no, eso no es cierto. ¿Qué es lo que dice Jesús del pasaje del Evangelio de hoy? Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No dice recomiendo, dice mando. Somos sus amigos, no esclavos, porque un esclavo no tiene no le explica las instrucciones. Ahora estamos supuestos a ser espiritualmente maduros y permitir que el amor del Espíritu Santo entre en nuestras almas. Por eso hay menos mandamientos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. El Antiguo tenía mandamientos para todo. Pero como somos un pueblo santo, solo necesitamos lo mínimo, porque ya debemos saber más. Como un pueblo maduro espiritualmente, tenemos que recordar que la forma en que sabemos que nos amamos mutuamente es por la obediencia. Tengo un amigo franciscano que me dice, ¿recuerdas el amor? ¿Recuerda el amor? Y yo le digo, sí, pero recuerda, el amor puede ser falso. Uno puede amar lo que es malo, así que el amor también tiene que ser genuino. Y el amor genuino se demuestra de acuerdo a la verdad, según la forma en que obramos unos con otros. Así pues, hermanos en Cristo, el día de hoy, durante tiempo de Pascua, permitamos que la fe del Señor resucitado, su esperanza y su caridad, Cristo, por supuesto, no tenía fe y esperanza, pero la caridad de Cristo que entre a nuestras almas con nuestra fe, esperanza y caridad, para que podamos verdaderamente tomar conciencia de nuestra dignidad y discernir para qué Cristo nos ha elegido a cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta que tenemos existencia por el amor de Dios, hemos sido creados a semejanza de Él porque tenemos intelecto y voluntad, pero más aún nos ama lo suficiente como para llamarnos amigos, porque la Santísima Trinidad vive aquí en nuestras almas cuando estamos en estado de gracia y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y entonces entendemos la verdadera naturaleza de los sacramentos que nos dan esta gracia, que son diferentes que el Antiguo Testamento. Siempre me sorprende que los protestantes nos acusen de vivir bajo el Antiguo Testamento, porque Lutero sostenía una de las 95 tesis que los sacramentos en la antigua ley y nueva ley causaban gracia de forma exacta. No, los sacramentos del Antiguo Testamento dependen de la fe en el futuro Mesías, pero ahora que el Mesías ha llegado, ha venido, que la carne de nuestro Señor está aquí, que no solamente está aquí porque nació de María, sino que está aquí en el altar, porque el contacto de Cristo nos ha tocado. Entendamos y discernamos la forma en que Él nos ha elegido a nosotros. Yo ya les llamo siervos porque mi espíritu vive en sus corazones. Ahora les llamo amigos, hijos e hijas y herederos de mi reino.